Buenas noches, vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión síncrona de este módulo 3, generación 22. Buenas noches, queridos estudiantes, vamos a dar inicio a esta sesión, esperando que obviamente todo el mundo se encuentre bien, gozando de salud, tanto física como emocional. Ya vamos en la tercera semana, ya a un momentito casi de terminar el módulo. Entonces, espero que, vuelvo a repetirlo, que todo vaya muy bien. Pongamos mucha atención a esta sesión para que no tengamos ningún contratiempo al momento de entregar actividades, que si bien hemos estado revisando, ha habido algunos pequeños contratiempos al momento de integrar toda la información que en las sesiones vemos. Así que vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible para que esto se vaya dando de la mejor forma y manera. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar compartiendo la pantalla como siempre y pues ya vámonos directamente a nuestra semana 3 de trabajo. La guía pues es importante, recuerden siempre revisarla, siempre estar atentos a lo que nos propone, porque pues ahí nos indica más o menos los tiempos, la manera de gestionarlos y logremos entonces completar todas las actividades que en esta semana son bastantes. Entonces sí tenemos que buscar precisamente ese equilibrio entre actividades de la vida cotidiana con actividades de la vida académica. Es decir, necesitamos buscar y estar siempre atentos a encontrar ese equilibrio para que entonces podamos cumplir con todo. Y pues así es la vida, tenemos que cumplir con diferentes aspectos de ella. No solamente nuestra vida torna a lo familiar, no solamente a lo académico, no solamente a lo laboral, no solamente a lo sentimental, no. Tenemos varias aristas que atender. Por eso se comprende y se entiende. Sin embargo, necesitamos buscar, repito, el equilibrio que nos permita dar solución clara y precisa a lo que tenemos que entregar. Así que, vamos allá. Primer documento a revisar. El estudio de las ciencias sociales. Muy importante hacer hincapié en esto. Es sumamente importante el estudio de las ciencias sociales. Ciencias, ya lo entendemos mejor, aquello que tiene características precisas, objetivas y que nos intentan dar una solución óptima, válida o verdadera. En cuanto a los sociales, entendemos como social a un grupo de personas. Eso es lo social. Personas que interactúan a partir de contextos distintos en su vida diaria. Por eso la importancia de las ciencias sociales para lograr dar justo eso, una alternativa o alguna respuesta a lo que puede pasar en el ser humano. Para ello, echa mano de ciertas disciplinas de las ciencias sociales. Esas disciplinas son la historia, el derecho. Es importantísimo tener algo que nos dé sustento jurídico, ciencias políticas. Afortunada o infortunadamente, los grupos sociales necesitan de alguien que los conduzca o bien que los represente. Y para eso, ciencias políticas. La antropología. ¿Por qué? Porque nos da indicios del génesis de la transformación del hombre en el tiempo. Porque a partir de esto vamos a lograr interactuar,
vamos a lograr comprender, vamos a lograr adaptar cómo es que el ser humano va viviendo las transformaciones conforme el tiempo va pasando. Sociología intenta abordar un conjunto de estructuras y relaciones entre una persona y la otra. Esto es muy interesante, cómo es que se relacionan unos con otros. Economía. En todo el tiempo que lleva el ser humano en la tierra, pues necesita de transacciones, necesita de moverse a partir de intercambiar cosas por otras cosas. Y esas cosas las conocemos hoy como dinero. Y pues necesita el ser humano pues navegar también en este aspecto económico. Así que estas disciplinas nos permiten entender todo lo que son las ciencias sociales. Bien, es un conjunto en lo cual nos permiten interactuar, interpretar los fenómenos sociales. ¿Listo? Entonces, que quede muy claro, disciplinas de las ciencias sociales y por qué es muy importante su estudio. Historia, derecho, ciencias políticas, antropología, sociología y economía. Bien, vamos con el siguiente documento, que es el lenguaje de la ciencia. La comunicación y el lenguaje son de suma importancia, porque a partir de comunicarme con el otro es que me voy a dar a entender. Si yo no me comunico a partir de un lenguaje, pues el otro, el interlocutor, no me va a comprender. Incluso a veces no me comprende. Pero no es que el otro sea sordo o que el otro sea un poco distraído. No, tal vez es que no supe cómo comunicarme. De aquí es que la ciencia tiene que comunicarse también a partir de un lenguaje especializado. No podemos manejarnos a partir de un lenguaje común cuando estamos hablando de la ciencia. Y también la ciencia, así como el lenguaje común, se vale de este proceso de comunicación. Puede ser oral o puede ser escrito. Esta comunicación puede ser de estas dos vertientes. Así que nosotros podemos comunicarnos tanto en lo oral como en lo escrito, en el lado científico o en el lado común de nuestra vida. Bien, recordemos que el conocimiento que busca la ciencia, pues es algo que tenga sustento, algo que tenga validez, algo que sea verdadero. Bien, por eso es que esto también es muy importante de irlo comprendiendo conforme va pasando el tiempo. Y nosotros también debemos tenerlo presente en nuestra vida diaria. No puedo hablar con cualquier persona de algo científico si esa otra persona no lo entiende. Recuerda la intención de los textos, recordemos. Entonces, así como puede ser un texto, puede ser algo hablado, en un discurso, que lo habíamos visto ya la semana anterior. Por eso es que nosotros tenemos que aprender y tenemos que diferenciar estos dos tipos de comunicación, por llamarlos de alguna forma, tanto escritos como orales. Pero siempre tenemos que aterrizarlo en el ámbito adecuado. Tercero, enfoque interdisciplinario, es un audio, pero bueno, aquí en este enfoque interdisciplinario, pues inter habla hacia adentro, disciplinario pues es que tiene que ver con muchas disciplinas y ya lo veíamos hace un momento con la importancia de las ciencias sociales. Hay diferentes disciplinas que ayudan a un mismo fenómeno social, por eso es que es interdisciplinario. No podemos separar las cosas. Obviamente de todas esas disciplinas vamos a utilizar 2 o 3, dependiendo el fenómeno o dependiendo la problemática social que se esté presentando. Claro está. Pero es en un ambiente con un enfoque
interdisciplinario, hacia adentro del problema. Diferentes disciplinas dan su perspectiva para lograr entonces entender el fenómeno. ¿De acuerdo? Ese es un audio. Ahora, sociología. ¿Qué es esto de la sociología? Tenemos que darnos cuenta que puede contribuir a la crítica y a la reforma práctica de la sociedad de diferentes maneras. Es decir, la sociología intenta dar como una respuesta a cómo es que el hombre se ha manejado a través del tiempo. Y a partir de sugerencias intenta hacer modificaciones en el ser humano. Por eso es que busca información de algún conjunto de circunstancias sociales, que puede ser tamaño de la población, composición social, por ingreso, nivel educativo, como si fuera un censo. Después, investiga las consecuencias deseadas y no deseadas de la implementación de políticas concretas. A partir de ese censo, pues bueno, esta parte de la sociología pues intenta hablar a partir de mostrar en lo político pues ciertas, válgame la redundancia, políticas que ayuden a resolver algún problema que se encontró en el censo. Por último, proporciona los medios para aumentar nuestra sensibilidad cultural, haciendo también que las políticas se basen en la conciencia de la diversidad cultural. Ya tenemos otro concepto, diversidad cultural. Claro está, si necesitamos o estamos viviendo en un mundo contemporáneo, un mundo tecnológico, pues esto nos acerca al mundo y en ese momento se convierte no solo individual, sino global. Tenemos otro término, la globalización. Y al momento de globalizarnos, pues indudable, necesitamos convivir con diversas culturas. ¿Ven cómo todo se va uniendo, se va tejiendo? Entonces, son diversos puntos que la sociología atiende. A partir, claro está, primero de recabar información, de esa búsqueda de información de algún contexto específico en algún lugar específico de un territorio. Bien, entonces eso es lo que hace la sociología. Bien, vamos con lo que sigue. Sociedad contemporánea, justo hablando de lo anterior, pues tenemos este recurso que nos invita a entender la sociedad contemporánea. Y la sociedad contemporánea nos vuelve a hablar de personas, nos vuelve a hablar de gente, pero que tiene un contexto común, que vivimos en un tiempo común, por eso es contemporáneo a mí, algo que se está viviendo actualmente, algo que estemos viviendo todos. Eso es una sociedad contemporánea. También se relaciona con el ámbito tecnológico. Si aquí lo vemos también, pues vemos diferentes iconos que nos indican esta parte tecnológica. Y aquí vemos un mundo que interconecta con diferentes zonas geográficas, según la imagen. Y esto también pues nos habla de una sociedad muy avanzada en cuestión de la tecnología, muy contemporánea a los hechos, a lo que sucede en nuestro entorno, alrededor de nosotros. Y para ello necesitamos, obvio, de la tecnología. Y de estos dos factores que ya habíamos explicado un poco, que son la globalización y la multiculturalidad, que van de la mano. Es como una pirámide. Si yo tengo tecnología, pues yo me acerco al mundo y el mundo se acerca a mí. Y en ese momento surge la globalización porque es global. Y por último, si yo tengo globalidad a partir de un mundo contemporáneo utilizando tecnología, obviamente que voy a conocer múltiples culturas. Y de ahí el nombre, multi, de muchos, culturalidad, pues culturas. Muchas culturas a partir de una globalización, de algo que se dispara hacia afuera, no solamente se queda en lo propio, en lo particular, sino que se hace en lo general, se abre al mundo, a partir de utilizar medios tecnológicos. Pero todo esto, pues no tiene muchas cosas también positivas en algún aspecto de cómo se maneja la tecnología.
pero esto no quiere decir que la tecnología sea mala. No sé si me explique. La tecnología en sí misma no es mala ni perjudicial para nadie. El problema radica en cómo utilizo la tecnología. Ahí es donde radica el problema. Para que entonces no pensemos que el internet o los celulares o las cámaras o las computadoras o todo lo que venga de tecnología sea malo o perjudicial. No, nos acerca al mundo y el mundo se acerca a nosotros. Pero ¿cómo lo utilizas tú? Ahí le dejamos un signo de interrogación muy grande. ¿Ok? Entonces, ahí vamos. Bien, vamos aquí. El mundo contemporáneo, antropología, ahorita vamos a darle un vistazo solamente. El mundo contemporáneo, pues bueno, hace alusión a lo que estábamos hablando hace un momento, que pues es esto que vivimos en una época en la que las cosas son muy claras y muy rápidas de entender y de llegar a ellas, con la ayuda de las TIC, tecnología de la información y comunicación. Eso significa las TIC. Entonces, el mundo contemporáneo se vale de los medios tecnológicos para llegar más rápido a cualquier otra problemática que se pudiera presentar. Bien, entonces vamos a revisar este punto que no sé si me pasé o no sé si no lo vimos. Antropología, ya lo decíamos hace un momento, ¿no? Pero aquí nos explica más o menos todo ello. El estudio de los grupos sociales de acuerdo con su contexto, ya lo habíamos explicado un poco. También el estudio del hombre en su entorno natural, porque el hombre ha sufrido cambios biológicos a través del tiempo, también lo explicamos. El estudio de las prácticas lingüísticas de los grupos sociales, cómo me comunico a partir del lenguaje. Y por último, el estudio de las obras y creaciones de los seres humanos como expresiones culturales. Es un resultado de todo ello la cultura que uno va adaptando o uno se va construyendo a partir de nuestro contexto. Entonces, eso es la antropología, es un conjunto de todo esto, cómo es que el hombre va modificando y cómo es que el hombre va caminando en el tiempo. Bien, vámonos a problemáticas del México actual. Wow, aquí problemáticas del México actual tenemos bastantes, pero muy importante que entendamos primero que es una problemática. Y una problemática significa algo que no tengo respuesta. Esa es una problemática o un problema. Por eso, cuando tenemos matemáticas, nos dicen que es un problema matemático, claro, porque no sé cómo resolverlo. Por eso se llama problema. Y no únicamente se basa en las matemáticas o en la sociología, no. En cualquier ámbito de nuestra vida, cuando tenemos un problema, es porque no encontramos solución. Es algo que sobrepasa lo que yo puedo hacer. Es una dificultad, ¿bien? Pero que requiere una solución. Ese es un problema, ¿de acuerdo? Cuando nosotros damos respuesta a ese problema, ¿qué crees? Ya no es problema, ya no se le puede llamar problema. Bien, es como si me regalaran un celular o una tableta y jamás yo he conocido ese modelo y no sé ni siquiera dónde está el botón de encendido. Ese es un problema, porque es una situación que representa dificultad, pero requiere una solución. Cuando tú te das cuenta que es un problema, inmediatamente buscas soluciones. ¿Qué haces? Pues volteas el celular, la tableta por todos lados, lo miras de un lado, lo miras del otro, le puchas aquí, le puchas allá, hasta que encuentras un botón, lo presionas y enciende. En ese momento deja de ser problema. Espero que quede claro. Y esto se aplica en cualquier parte de tu vida, en cualquiera. Por eso, problemáticas del México actual, primero hay que entender que es un problema. De lo contrario, pues yo me voy muy arriba. Si ya logro entender que es un problema, ahora entonces voy a entender que es un problema social. Problema más social, social que implica gente, personas. Entonces, ¿qué significa? Que es una situación que representa dificultad, pero que tiene que ver con personas. Ese es un problema social que afecta a un grupo de personas, a una comunidad.
Y para ello nosotros pues nos pintamos solos, ¿verdad? Tenemos múltiples problemáticas sociales. Delincuencia, desempleo, corrupción, violación de los derechos humanos, discriminación étnica y cultural, violencia intrafamiliar, etc. Diversos problemas que acontecen, que aquejan a la sociedad mexicana. Bien, y aquí pues te ponen algunos puntos importantes en cada uno de esos aspectos. Fíjate, violencia intrafamiliar, discriminación, corrupción, delincuencia, etcétera. Te invito a que los reflexiones, a que los leas, porque hay información muy interesante. Bien, entonces, esto es respecto a las problemáticas del México actual. Pero sí es importante que entendamos primero que es un problema. Le sumamos lo social, igual a, pues, un problema social, pero se ataca de la misma forma. Pero aquí no lo vas a hacer tú, sino aquí se van a encargar, pues, las disciplinas de las ciencias sociales para lograr dar solución a dicho problema social. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí vamos avanzando. Globalización. Ya lo habíamos mencionado hace un momento, ya no vamos a repetirlo mucho, pero pues aquí se trata del intercambio de bienes y productos, información, conocimientos y cultura. Eso es lo que permite la globalización. Permite que nos enlacemos con el mundo y, repito nuevamente, el mundo se enlace con nosotros. Pero conlleva un sinnúmero de situaciones que tenemos que estar adaptándonos precisamente a culturas que no son propias, sino vienen de otras partes del mundo. Y ahí es donde entramos a veces también en conflictos. Hay que tener mucho cuidado con ello. Bien, análisis de fuentes de información. Bueno, aquí volvemos al mismo punto y esto quiero remarcarlo un poco. Y recuerden, no porque diga un logo de la NASA, no porque diga un logo de la UNAM, del Poli o de alguna universidad signifique que sea válida. Necesitamos buscar más detalles, necesitamos buscar mayores referencias. No solamente porque vea un logo ahí signifique que sea válida, para que entonces logremos contextualizar lo que estoy analizando, lo que estoy investigando. ¿De acuerdo? Por eso, muy importante que analicemos bien las fuentes de información, las fuentes de consulta, porque aquí nos muestra un pequeño gráfico, ¿no? Tipos de fuentes de información: primaria, secundaria y terciaria. La primaria nos dice que es la información original de primera mano, es decir, tú estás en un fenómeno tanto social o natural, tú estás viviéndolo, pues esa es la información original de primera mano. Después se desglosa en información original, resultado del trabajo intelectual. A lo mejor tú lo puedes llevar a pluma, lo puedes llevar a escritos, y entonces ahí ya también juega un papel importante el razonamiento, tu criterio, tu pensamiento crítico. De ahí la importancia, insisto, en una buena argumentación, una buena fundamentación. No podemos nosotros decir que estamos haciendo un buen escrito cuando solamente escribimos una línea, 3 líneas máximo. No podemos decir que tenemos una buena fundamentación ahí. Imagínense un periódico con 3 líneas para cada artículo o para cada noticia que te pueda presentar. Seguramente verías un periódico súper rarísimo de una sola hoja, y a veces ni completa, porque ya terminaron de escribir todo lo que vivieron, todo está explicado en solamente una línea. Imagínatelo. Por eso es que un periódico está lleno, está plagado, tiene hojas y hojas y hojas. Obviamente también integran ahí pues imágenes, pero texto es muchísimo. Por eso es que las columnas de quien escribe, de quien redacta, no cualquiera lo hace. Tenemos que tener mucha habilidad para poder redactar. No sé si me alcance a explicar, no sé si me sigan en esto. Por eso es vital para ustedes, más en este módulo, que lo comprendan, que lo hagan propio, que lo hagan suyo. Porque a partir que tú logres entender que una buena argumentación te abre puertas para lograr mejor comunicación hacia el otro, hacia afuera de ti, entonces vas a lograr comprender muchas cosas.
La parte secundaria nos dice contenidos procesados de una fuente primaria. ¿Cómo es que yo procesé esta fuente primaria, esta información de primera mano, para que después tenga un producto de análisis o interpretación de la fuente primaria? No todo lo que me estés contando es cierto. Vamos a investigar, vamos a analizar si lo que me estás diciendo es verídico. Eso es la parte secundaria. Y la terciaria, pues bueno, se utiliza para buscar datos o para obtener una idea general de lo que sucedió y entonces se publica. Por eso es muy importante que nosotros también estemos enterados de un buen análisis de fuentes de información. Recuerden, no solamente porque tenga un logo signifique que sea válida, que sea confiable. Por favor, tenemos que estar muy atentos a ello. Bueno, para saber más, pues aquí nos habla de técnicas de lectura y de lectura crítica. Te invito a que los revises para que entonces logres también tú desarrollar esas habilidades que se persiguen justo en este módulo. Bien, vamos casi con lo último y terminamos con los materiales de esta semana. Bueno, ahora nos vamos con el foro Aprendiendo. En este caso, pues tenemos 2 puntos importantes a manejar a partir de lo que estamos viendo en la semana. Lo primero, una problemática social que ha marcado a la sociedad mexicana actual ya no se está centrando, ya no es ahora en tu comunidad, ahora es global, en la sociedad mexicana. Una problemática social que ha marcado a la sociedad mexicana actual para que entonces le dé salida a la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que esa problemática tiene implicaciones en la sociedad actual? ¿Por qué crees que esa problemática tiene implicaciones en la sociedad actual? ¿Qué es lo que está sucediendo con eso actualmente? Bien, y ese es lo que tenemos que hacer en el foro Aprendiendo de esta semana. No tiene mayor complicación. Y bueno, vamos directamente a nuestras 2 actividades que tenemos que realizar, no antes comentarles, y lo decía al inicio, gestionen sus tiempos para que logren dar salida a la actividad socioemocional que ahora sí hay. Y bueno, tenemos 2 actividades formativas, un cuestionario socioemocional que tiene que ver con la actividad y opina sobre tu asesor virtual facilitador. Híjole, ahí me implica directamente a mí. Sean piadosos, por favor. Entonces tienen que contestarlo también y opina sobre tu tutor. Bien, ahí tenemos 2 actividades adicionales que pues no se van a calificar a ustedes, pero sí nos van a calificar a nosotros. Entonces, ahí está. Tenemos varias actividades que resolver. Esperemos que todo vaya perfectamente y que logren ustedes comprenderlo al 100%. Vamos a nuestras actividades. Actividad integradora número 5. ¿Cómo se llama? Sociedad contemporánea. Así es el título que tenemos que ponerle. ¿Cuál es el propósito de nuestra actividad? Pues identificar las características de la realidad social contemporánea, mediante el análisis de un texto que habla sobre un fenómeno social para expresar tu postura crítica a partir de la relación entre diferentes disciplinas. Supremamente importante es que nuestra postura sea crítica y que sea lo más argumentada posible y que sea tuya. Que sea tuya. Bien, ¿qué voy a entregar? Un documento en procesador de texto. Nuevamente, pues nos abrimos nuestro queridísimo Word de siempre, en el que integrarás la tabla que se presenta y elaborarás una reseña crítica a partir de la revisión de un texto que habla sobre un fenómeno social. Todo nos está poniendo ya muy centrado, muy enfocado. Y el análisis de desde distintas disciplinas. ¿Cómo lo realizaré? Descarga y lee el texto Multiculturalidad, Justicia Social y Pueblos Indígenas. Excelente, aquí está. Ese es el documento que vamos a leer. Bien, ¿listo? Este es un poquito largo,
Por eso es que necesito que gestiones bien tus tiempos. No significa que largo signifique difícil. No, largo significa que el autor le dedicó tiempo. Y esto es argumentar y fundamentar muy bien su idea, su pensamiento a partir de lo que está presentando. Eso es argumentar. Fíjense, o sea, sí le imprimió bastante emoción al texto. Ya que lo leímos, identifica lo que se dice de las siguientes características de la sociedad contemporánea. Algunas de las características de una sociedad contemporánea son la diversidad, muchos, diferentes a mí, multiculturalidad, muchas culturas en un mismo lugar a partir de la globalización y de la precisamente sociedad contemporánea, y por último, vuelvo a repetir, la globalización. ¿Cómo es que se acerca el mundo a mí y yo me acerco al mundo? Bien, esas son las características de una sociedad contemporánea. Entonces, número 2. En un documento de texto coloca el título Multiculturalidad en México. Recuerda que antes de poner cualquier título, lo importante es insertar una superportada. Bien, ya tenemos nuestra portada, pues ya entonces vamos a poder cambiar todos estos elementos que tiene para que nosotros pongamos los propios. Ya tenemos nuestra página para iniciar y ahí ponemos nuestro título. Bien, ahí lo ponemos. Vamos a irle modificando los formatos, lo que me lleva a lo siguiente, muy importante. Cuando una actividad nos pida como mínimo media cuartilla o una cuartilla, es necesario que sepamos que un buen documento requiere de un buen formato. ¿Qué significa esto? Necesitamos utilizar estas herramientas que están a nuestra disposición para darle formato a nuestro texto. Por ejemplo, un título normalmente no lleva un tamaño de esos puntos, sino que un título tiene un tamaño más grande. Podemos ir aquí, selecciono el título, después me voy a este cuadro de herramientas de que dice fuente y aquí hay dos herramientas, una aumenta y otra disminuye. Entonces, si yo quiero hacer mi título un poquito más grande, pues voy a darle clic ahí y automáticamente mi título se va a hacer más grande. Recomiendo que sea por mucho 20 puntos. Aquí están. Y que esté en negritas. Doy clic aquí y ya está en negritas. Bien, el título puede ir alineado al lado izquierdo como está por default o lo puedo poner al centro. Bien, porque es título. Pero el cuerpo del texto que voy a seguir escribiendo, esto por favor eviten ponerlo centrado. Centrado se ve garrafal un documento. Por eso, muy importante que sepamos nosotros poner un buen formato a nuestro documento. Eso es uno. Otro, ya en el cuerpo de mi trabajo, o sea, del texto, pues primero escribo mis ideas. Después, ya cuando le voy a dar formato, que normalmente se hace al final, le voy a poner como mínimo, más bien como máximo, 12 puntos de tamaño. La fuente, puedo poner Arial, es la que más se utiliza. Y por último, alineación, les recomiendo que utilicen justificado. Vean qué bonito se ve. Porque si yo lo pongo alineado a la derecha, vean cómo se ve. Si lo centro, horrible. Y si todavía más oso ponerle color a la letra, aún más horrible. No, esto es un error grande al momento de elaborar textos académicos. Esto de ponerle color, no, por favor. Esto de ponerle centrado, no, por favor. Puede ser alineado a la izquierda y si quieres que se vea muy nice,
entonces le pongo justificado, con un tamaño máximo de 12 puntos. Fuente, Arial. ¿Ok? ¿Listo? Y si quiero todavía mayor calidad en mis trabajos académicos, les voy a dar otro punto. Nos vamos a donde dice el cuadro de herramientas, párrafo. Aquí hay un puntito, le doy un clic, se va a abrir esto. En ese momento voy a jugar con con este apartado de espaciado, solamente esto. Fíjate bien lo que hago. En anterior, 0 puntos, se queda aquí. Posterior, dice aquí 8 puntos, no, lo bajo también a 0. Y por último, en interlineado, le doy 1.5 líneas. ¿Vieron? Le doy a aceptar. Wow, mi trabajo se ve mucho mejor. Obvio, aquí hay errores ortográficos porque estoy escribiendo de la nada. Pero cuando ustedes ya tengan su trabajo, esto se ve hermoso. Así que son tips que les estoy dando para que no entreguen actividades que, si bien no saben utilizar Word, pues es importante que vayan mejorando. Eso significa cuando les escribo en las retroalimentaciones. Hay que mejorar. ¿En qué sentido? Pues en formatos. Y por último, para no tardarnos más en esto, muchos o muchas, para no generalizar, hacen esto. Si nos dicen media cuartilla, imagina que tú escribiste esto y ya no das para más. Ok, tu idea entonces es, bueno, pues le subo el tamaño, ¿no? Ya está, media cuartilla. No, eso no, porque va a bajar tu puntaje al momento de ser evaluada la actividad. ¿Quedó claro? Son tips que te estoy dando, pero es muy importante que los tomes en cuenta. Ya pusimos el título, ya le cambiamos el formato, muy bien, muy padre. Entonces vamos al 3. Haz una tabla donde expliques cómo se abordan las características de la sociedad en el texto que leíste. Muy bien, vamos a generar nuestra tabla que tenemos aquí en nuestro texto. Aquí abajo vamos a generar nuestra tabla y es bien fácil. Me voy a donde dice insertar, después me voy a donde dice tablas. Aquí le doy clic y simplemente selecciono las tablas que yo necesite. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a ubicar acá cuánta nos pide. Fíjate, son 2 columnas, las que están en forma vertical, y líneas o filas son las que están en horizontal. Nos pide 2 columnas y nos pide ¿cuántas filas? 3. Entonces ya sabemos. Nos vamos a nuestro documento, insertar, tabla, nos pide 2 columnas. Aquí está, mire, aquí están. Si yo quiero aumentar más, pues aquí le doy disminuir, le doy así. ¿Y cuántas hacia abajo? 3. Ya está nuestra tabla. Así de fácil. ¿Ya lo vieron? Ponemos ahí características de la sociedad. Después en la otra columna, en otro espacio, ¿qué se dice en el texto? Multiculturalidad, justicia social y pueblos indígenas. Escribe las ideas principales y secundarias sobre las características. Debes incluir por lo menos 2 de cada una. Muy importante, 2 de cada una. No significa una principal y una secundaria, ya son 2. No, te está diciendo 2 ideas principales y 2 ideas secundarias. ¿De qué maestro? De estos 3 elementos. ¿Qué dice el texto de diversidad? 2 ideas principales, 2 ideas secundarias. ¿Qué dice el texto de multiculturalidad? 2 ideas principales, 2 ideas secundarias. Y por último, ¿qué nos dice de globalización? El texto, 2 ideas principales, 2 ideas secundarias. ¿Quedó claro? Porque muchas veces nada más ponemos una y listo, ya acabé. No. Tenemos que ubicar 2 de cada una, tanto principales como secundarias, de cada uno de los elementos. ¿Y cuáles son los elementos? Pues son las características de una sociedad contemporánea. Número 4. Elige 2 ciencias sociales de las siguientes: economía, ciencia política, derecho, historia, antropología
o sociología. Tú vas a elegir, ¿cuántas? 2 de todas esas, solamente 2, las que tú quieras. Después que las elegiste, vas a hacer una investigación sobre la multiculturalidad en México, desde el punto de vista de esas 2 disciplinas. Espero que se haya entendido. ¿Cómo le voy a hacer? Fíjate, nos vamos a nuestro queridísimo Google. Después de esto, escribo multiculturalidad en México y después escribo un signo de más. Ese signo de más significa que únicamente me va a buscar coincidencias sobre lo que yo ponga enseguida. En este caso puede ser, como lo habíamos puesto aquí, economía. Le doy Enter. ¿Y qué va a pasar? Únicamente me va a mostrar textos, artículos, fuentes de consulta que se basen únicamente en la economía, pero referente a la multiculturalidad en México, únicamente. Ya lo que tengo que hacer, pues esa es mi investigación. Voy a elegir cualquiera de ellos, por ejemplo aquí, doy clic y aquí está. Ese es un blog. Entonces necesito ver que esta fuente sea confiable. A partir de lo que ustedes ya saben, ustedes van a juzgar si este blog es confiable o no. Ahorita solamente es para medios prácticos, para que logremos comprender lo que necesitamos. Y entonces así vamos a hacerlo, con las 2. Vamos a hacerlo de nuevo. Eso fue con la economía. Otra vez abro Google, pongo multiculturalidad en México y ahora nos vamos a historia. Más historia. Y aquí únicamente me va a arrojar ese tema, pero únicamente abordado por historia. Voy a dar clic en ninguno, por poner alguno, y aquí está. Eso es lo que voy a hacer y cómo lo puedo hacer, para que centremos, porque si yo nada más pongo multiculturalidad en México, me va a salir información de mucha, pero no me centro en lo que yo quiero encontrar. Ya hice la investigación. Ok. Número 6. Elabora en máximo 2 cuartillas. ¿Qué significa 2 cuartillas? Vuelvo a repetirlo acá. 2 cuartillas significa, pues, 2 de estas. 1 y 2. Obvio. Nos dice máximo. ¿Qué significa cuando nos dice máximo? Que tienes hasta 2 cuartillas para elaborar. Pero eso no significa que porque me dice máximo, yo nada más voy a escribir en una sola o media cuartilla. Al final dice máximo. Cuando nos dice máximo 2 cuartillas es que tengo que integrar pues la mayoría de esa extensión. Si no es que lo justo, lo que me pide 2 o por lo menos cuartilla y media o un poquito más. ¿De acuerdo? Muy importante en esto. Y esto pues es una reseña crítica. Y una reseña crítica simplemente es un resumen de lo que yo he leído a partir del texto Multiculturalidad, Justicia Social y Pueblos Indígenas. Por eso se llama reseña crítica, porque tú vas a criticar, estás a favor, estás en contra, vas a fundamentar a partir también de las ideas de ese texto. ¿De acuerdo? Así es como vamos a hacerlo. Tengo que leer, tengo que hacer un resumen, lo más importante, acuérdense, ideas principales, secundarias. Ya que lo tengo, pues ya voy generando en mi mente un buen conocimiento de lo que estoy leyendo. Ya que lo tenga, a partir de eso que leí, hago un pequeño resumen introductorio de lo que leí, pero después justifico lo que estoy poniendo del texto, a partir de mi opinión, a partir de mi crítica. ¿Cómo es que yo lo veo? Para eso necesitamos, recuerden, una introducción, un desarrollo y un cierre, una conclusión. Esa es la primera parte. La segunda dice, incorpora la información que obtuviste de la investigación que hiciste. Porque la reseña crítica es sobre el texto, Multiculturalidad, Justicia Social y Pueblos Indígenas. Pero vas a incorporar dentro de tu opinión, dentro de todo lo que tú estás escribiendo,
de tu pensamiento crítico a partir también de lo que investigaste. Por eso es que son 2 cuartillas, porque no puede hacer todo eso en media cuartilla. Es mucha información, porque, obvio, esta sexta parte del trabajo requiere tanto de lo que investigué en el número 5 como en lo que leí en el número 1, que fue el texto Multiculturalidad, Justicia Social y Pueblos Indígenas. ¿De acuerdo? Por eso es que nos dice después, para que logres tener una visión interdisciplinaria, porque a lo mejor el texto únicamente abarca una cierta disciplina. Si tú buscas 2 distintas que hablen de la multiculturalidad, pues vas a enriquecer el texto, donde puedas vincular ambas disciplinas para analizar el problema. Recuerden, cuando estuvimos analizando interdisciplinario, les decía, aborda un problema social en específico hacia adentro, pero diferentes disciplinas. Cómo lo ve la historia, cómo ve la política, cómo lo ve la antropología. Son diferentes formas de ver, pero hacia un mismo problema. En este caso nos habla de la multiculturalidad. Bien, entonces nos quedamos en el séptimo, coloca las fuentes que hayas consultado. Pero sumamente muy importante que pongan las fuentes de consulta, pero hasta el final del texto, hasta el final del documento, no a la mitad, no al principio, no. Sabemos que investigamos, claro, y tenemos las fuentes, pero esas fuentes se ponen hasta abajo, hasta el final del documento. ¿De acuerdo? Inténtenlo hacer lo mejor posible y no lo omitan. No lo omitan. De lo contrario, la puntuación va a ser baja, aunque en la rúbrica de evaluación no indique las fuentes. Por favor, al mismo tiempo también importante que puedan escribir correctamente el nombre del archivo, porque también eso baja puntos al momento de evaluar la actividad. ¿Listo? Terminamos entonces con esta actividad. Ya que la hayan visto que todo cumpla perfectamente con lo solicitado, entonces subimos la actividad. Y vamos con la última actividad, actividad número 6, problemas sociales. Mucha atención en esta actividad, pero mucha atención en esta actividad. ¿Cómo se llama nuestra actividad? Problemas sociales. Ya supimos que era un problema, ya supimos que era social, igual a problema social. Entonces, vamos directamente a el propósito. Identificarás una problemática de un fenómeno social en México, contemporáneo. No te está diciendo del mundo, de Estados Unidos o de Canadá o de Rusia o de China, no, de México. Reconociendo la información que se encuentra en línea y cómo se ven involucradas las relaciones sociales. Antes que continuemos, no se va a subir ningún archivo, no, se va a utilizar una aplicación en la nube. En la nube no significa que esté en el cielo, significa que son aplicaciones como si fuera una memoria USB física que nosotros comúnmente tenemos y conocemos para llevar y transportar nuestros archivos a otro lugar, pero en lugar de físico está en la nube, es decir, está de manera virtual. Tenemos un espacio, tenemos una memoria que nos permite guardar nuestra información directamente. En esta actividad, lo que me van a entregar es una liga donde ustedes me están compartiendo su archivo. ¿Qué significa? Van a terminar su archivo, lo van a guardar en su aplicación en la nube. Cuando la tengan guardada, me van a compartir la liga y es lo que van a compartir en la actividad. ¿Qué significa entonces? Que cuando yo empiece a revisar, voy a revisar la liga de donde está tu documento. Por eso, muy importante, eviten poner contraseñas a esas aplicaciones. Revisen en otros dispositivos, no en el suyo, que puedan verlo. Porque normalmente cuando yo lo hago desde mi dispositivo, lo puedo ver sin ningún problema. Pero cuando lo comparto, ahí está el problema. ¿Ok? Ahora, ¿qué
¿qué aplicaciones puedo utilizar? Puedo utilizar Mediafire, puedo utilizar Dropbox, puedo utilizar Google Drive, puedo utilizar Mega. Hay diferentes servidores, diferentes aplicaciones que nos permiten a nosotros alojar nuestros archivos. Obvio, para ello necesito registrarme en cualquiera de esas plataformas. Correo electrónico, contraseña, etcétera, ya me va a permitir a mí utilizar su servicio. Muchos son gratuitos. Bien, entonces, cuando ya lo tenga, termino mi actividad, me voy a esa aplicación, subo mi archivo, después copio la liga de compartir y eso es lo que me van a incluir en su actividad. Yo me dedicaré a revisar cada una de esas ligas para ver sus archivos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues ahora tengo que hacer un PowerPoint. Ahora vamos a utilizar la herramienta de PowerPoint. Bien, ya no Word. Abrimos PowerPoint y vamos. Necesitamos nosotros trabajar en esto. Fíjense muy bien. Importante. ¿Cuántas diapositivas me pide la actividad? Fíjate. 1, 2, aquí vienen 3, 4 y 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Cuántas me pide? Quiero que me pongan en el chat. ¿Cuántas me pide? ¿Cuántas diapositivas me pide? ¿20? ¿30? ¿O solamente 11? ¿Cuántas? Excelente, lo comprendimos. No está permitido poner 12, 13, 14 o 15 o 6, 5, 4 o 7 diapositivas. Nos pide 11. ¿Listo? En la primera, fíjate muy bien, es sencillísima esta actividad. En la primera, bueno, entre comillas, porque aquí nos vamos a encontrar con un problema social y van a ver por qué. Aparte del que vamos a analizar, claro. Fíjate, primero tienes que leer el texto. ¿Cuál texto? La imagen que ya no pudo parar. Primero, importantísimo, es un texto súper rapidísimo, en el cual vamos a poder identificar el problema social. Bien, que vamos a investigar. Primer paso. Segundo, busca en redes sociales o en internet un texto o una imagen relacionados con el problema social abordado en el texto y realiza una captura de pantalla de este. Ok, no vamos a buscar textos, únicamente vamos a buscar imágenes. Ok, muy importante, imágenes. ¿En dónde? En internet, no redes sociales, en internet. Ok, en Google. Pero relacionados al problema que está aquí. Fíjate muy bien. 3. Realiza otra búsqueda, pero ahora de imágenes que combatan el problema. Muy importante. Esta actividad es muy sencilla, pero a veces las instrucciones están un poquito confusas. Por eso es muy importante que me sigan. En el paso número 2 tengo que buscar imágenes que hablen del problema. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Google. Voy a buscar aquí imágenes de perros. No estoy diciendo que eso hable el texto, es simplemente para que logremos comprender. Listo. Para que nosotros busquemos únicamente imágenes, pues tenemos estas opciones. Aquí dice todas, pues me va a poner imágenes y texto. No, yo quiero únicamente imágenes. Doy clic en imágenes y aquí encuentro lo que estoy buscando. Imágenes de perros. Entonces, nos dice en la primera parte, identifica imágenes relacionadas con el problema social abordado. Bien, dice, y hace una captura de pantalla. En este caso vamos a guardar las imágenes. Vamos, que nos hable de perritos. Bueno, entonces yo escojo alguna de las imágenes que a mí me llamen la atención, que hablan de perros. Bien, vamos a elegir esta, por ejemplo. Y lo que voy a hacer es, ya que tengo la imagen, puedo hacer copia o lo que es captura de pantalla, que existe en su teclado una tecla que dice Imp Paint, búscala en su teclado,
o en su teléfono hay una opción para que haga captura de pantalla, puedo hacer esa captura mediante esa forma. Puedo hacer lo siguiente, ya elegí esta imagen, doy clic en ella, me va a mandar a donde está esa imagen y lo que voy a hacer es lo siguiente, botón derecho del ratón y le doy donde dice guardar imagen como. Ya que aparece eso, yo voy a poner en mi carpeta de mi computadora pues el nombre del archivo que estoy haciendo, porque aquí nos pone el archivo por default. Yo puedo cambiarlo o dejarlo así, no importa. Y le doy clic en ¿dónde? En guardar. Automáticamente se va a guardar, como las que tengo aquí. ¿Ya lo vieron? Listo, ya lo hice. Pero espérate, no vayas a cerrar esta página, porque más adelante vamos a utilizar la fuente de consulta. Si tú la cierras, no vas a saber de dónde carambas la sacaste. En el siguiente paso nos dice, realiza otra búsqueda, pero algo que combata el problema. Ahora busco imágenes que combatan, vamos a poner imágenes que combaten el maltrato de los perros. Bueno, por un ejemplo. Y bueno, y aquí estamos viendo algunas otras imágenes. Lo que voy a hacer es lo mismo que hice anteriormente. Yo elijo, por ejemplo, esta, doy un clic en la imagen, me va a abrir de dónde la está sacando, botón derecho, guardar imagen como, le doy clic en guardar, si es que quiero que mantenga ese nombre, si no lo cambio, y le doy guardar, y automáticamente se va a guardar en mis documentos o en el lugar donde tú quieras. En tu computadora o en tu laptop o donde tú quieras, o en tu celular incluso. Ya, se guardó, ya tengo esto, perfecto. Dice el número 4, solicita a 2 de tus compañeros de grupo que te envíen cada uno las 2 imágenes que eligieron. Fomento y combate del problema. Ya sea a través de mensajería de la plataforma o por correo electrónico, o bien por el foro social. También pueden hacerlo por ahí. ¿De acuerdo? Hay varias opciones. Recuerda enviar la fuente de donde tomaste la captura de pantalla y que tus compañeros te envíen sus fuentes. ¿Sí? ¿Qué significa entonces? Como estudiante tengo que buscar 2 imágenes. Una que hable del problema y otra que combata el problema. Ya que yo las tengo para mí, tengo que guardarlas y también ver la fuente de consulta. No se nos olvide eso. ¿De acuerdo? Ya que yo lo haga, necesito pedirle a otros compañeros que me hagan lo mismo. Entonces, 5, guarda las imágenes. En un total debes tener 6. Tus 2 capturas de pantalla o tus 2 imágenes que guardaste, uno de punto de vista, del punto de vista del problema y otro del combate, y 2 por cada compañero. Obviamente, también una de un compañero que hable del problema, otro que hable del combate, y del otro compañero, una que hable del problema, otra que hable del combate. 6 imágenes solamente. Ahora, el número 6, en una presentación digital, realiza las siguientes diapositivas. Primera diapositiva, ¿qué tenemos que poner en la primera? Únicamente portada con tus datos, nombre completo, módulo, nombre de actividad y fecha de elaboración. Eso es lo único que yo voy a aplicar. Se acabó el asunto, no más. Aquí no nos pide imágenes, no incluyo imágenes, pero sí puedo incluir un diseño que se vea bonito. Ahora, ¿cómo agrego diapositiva? Pues bueno, aquí está la primera. Aquí hay una herramienta que dice nueva diapositiva. Le doy un clic ahí y se me abren varias opciones. Lo ideal es que tú elijas en blanco. Luego nos vamos acá. En la segunda diapositiva, ¿qué nos pide? Coloca el nombre del problema social que identificaste en el artículo y justifica tu respuesta. Aquí va esto.
Únicamente eso. Ya que leíste el documento muy pequeño, vas a identificar el problema. Vas a poner el nombre de ese problema que tú identificaste. Pero no solo el nombre, vas a justificar tu respuesta. ¿Por qué dices tú que es eso? Explícame con tus palabras por qué tú dices que es ese problema. Es lo único que vas a poner. Lo único. Siguiente, nueva diapositiva, en blanco, y vámonos a trabajar acá. Mucha atención en esto. En la diapositiva 3, en la diapositiva 4 y en la diapositiva 5 es lo mismo que voy a integrar aquí. ¿Qué tengo que integrar? En esta diapositiva y en esta diapositiva. Lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Bien, en la primera, que es esta, voy a poner una imagen de las que ya había guardado, ¿sí? Que hablen del problema abordado. Aquí voy a poner una imagen. La primera, pues tiene que ser la mía, la que yo encontré. Voy a poner la imagen. Ejemplo, insertar imagen desde el dispositivo. No guardé ninguna de aquellas, pero vamos a poner esta, por ejemplo. Imagínate que es el perrito. Ya la haces chiquita o la haces grandota, como tú quieras. O la pones encima, la pones abajo, donde sea. Ya está. Después, ¿qué nos pide? De 2 a 3 renglones, explica por qué consideras que fomenta el problema en dicha imagen. Ahora, lo que vas a hacer un escrito fundamentando por qué esta imagen, ¿sí? Por qué esa imagen habla del problema que estamos abordando en el texto. ¿Por qué tú dices eso? Lo vas a escribir. 3. Vas a ubicar la fuente de consulta de donde tomaste esa imagen. El ejemplo de acá, pues es este, ¿no? Imaginémonos qué es esto. ¿Qué es esta imagen? Pues yo copio esto, me voy a mi PowerPoint y pego la dirección de referencia. Ahí está. ¿Listo? Y por último me dice, ubica el nombre de quien hizo cada una de las capturas de pantalla. En este caso, la primera es tu nombre, porque es la tuya. En la siguiente voy a hacer lo mismo, pero con una imagen de mi compañero. La que hable del problema, recuérdalo. Y también en la tercera, pues voy a poner otra de otro compañero que buscó y que encontró que habla del problema. Y lo mismo, voy a justificar por qué esa imagen habla del problema. Voy a poner la fuente de consulta, ahí me la tiene que compartir mi compañero. Y por último, poner su nombre, citándolo, porque él fue el que encontró esa imagen. Estas tres son lo mismo, pero diferentes imágenes. Hablan de el problema, pero una es mía, otra es de un compañero y otra es de otro compañero. ¿Sí quedó claro? Muy importante que esto quede súper claro. Después, en la diapositiva 6, ¿qué tengo que hacer? Ya que hice todo esto bien bonito, agrego otra diapositiva, 6. ¿Y qué tengo que hacer ahí? Pues responde en un párrafo de máximo 5 renglones a esta pregunta. ¿Qué elementos de tu entorno cercano son los que podrían contribuir al problema de la historia que leíste? ¿Qué elementos de tu entorno, no del escrito, sino de tu entorno, de tu comunidad más cercano? ¿Qué es lo que podría contribuir para que este problema que se vio en la historia persista? ¿Listo? Es lo único que voy a poner. Lo único. No hago más. Inserto una nueva diapositiva. Nos vamos acá. 7, 8 y 9. Es lo mismo que hicimos en las imágenes anteriores. Es lo mismo. ¿De acuerdo? 7, 8 y 9. Pero ahora, en lugar que la imagen sea que hable del problema, aquí vamos a insertar las imágenes que combatan el problema. Y voy a hacer lo mismo. Pego la imagen, la pego ahí.
voy a explicar por qué yo considero que esa imagen hable del combate al problema, voy a poner la fuente de consulta de donde se tomó y voy a poner el nombre, quien hizo esa captura o guardó esa imagen. Recuerda, la primera siempre es la tuya, después la de un compañero y por último la de otro compañero, con las mismas características. ¿Ok? Ya cumplimos con las 6 imágenes, sin problemas, sin ningún problema. ¿Qué quiere decir? Que tú no vas a buscar las 6, por eso vamos a interactuar con los diferentes compañeros que tenemos más de 60. Entonces creo que sí se puede, hay mucha posibilidad. Y nos vamos a la siguiente, que nos pide la 10. Simple, la 10 nos pide: responde en un párrafo de máximo 5 renglones cómo puedes contribuir a frenar el problema que leíste en la historia en todas sus formas, personal o con el uso de tecnologías. Simple, tienes que poner tus propias palabras, no que me copies información de otros lados. Cuando tú estés buscando imágenes te vas a enterar y vas a leer, pero aquí es lo que tú crees, lo que tú piensas, para que puedas contribuir a frenar el problema. Y por último, coloca el título Relaciones sociales, causas y consecuencias. 2. Responde en un máximo de 5 renglones a estas preguntas. Y último, responde en un máximo de 5 renglones a estas otras preguntas. Y terminamos la actividad. Listo. No nos pide imágenes, ¿verdad? Las imágenes nos las pide únicamente en diapositivas específicas que hablen del problema y del combate. Pero en ninguna otra nos pide agrega imágenes, pone imágenes para que se vea más nice. No, tenemos que empezar a aprender a hacer documentos académicos de calidad. Sí puedo agregar un diseño, claro que sí, sí lo puedo agregar, pero no poner o agregar imágenes en otras diapositivas que no lo soliciten. ¿Cuántas diapositivas tenemos? 11. ¿Ya se dieron cuenta que es muy sencilla? Una vez que realizaste, ponle el nombre correcto y ahora sí, la tienes que compartir y aquí están algunos links en la nube. Google Drive, OneDrive, Dropbox, iCloud, cualquiera de ellas. Recuerda, tienes que registrarte para que tengas acceso a tu espacio. Ya que lo tengas, pues entonces subes tu archivo cuando sea terminado y lo único que me vas a hacer es compartir la liga a ese documento. Y se acabó la actividad. Pues les deseo el mejor de los éxitos y atiendan a las instrucciones, hagan caso a la argumentación, hagan caso al formato de los textos que ya los expliqué más o menos y pues hay que hacer lo posible para que nuestras actividades cada vez sean mejor. Cuídense, buenas noches y nos vemos la próxima semana para concluir nuestro módulo. Soy su facilitador, asesor virtual, Ernesto Pérez López. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.